¿Sabías que eres el protagonista de una gran película cinematográfica? ¿Yo? ¿El protagonista de la película? ¿Pero quién la está grabando? ¿Cuándo la van a estrenar? Acompáñanos en este podcast y te contaré el drama y la trama de esta gran película que es tu vida. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy queridos seguidores del canal de los Caballeros de la Virgen, salve María. Estamos nuevamente aquí en este podcast y para nosotros es una gran alegría estar con todos ustedes. Hoy nuevamente tenemos al invitado de honor, a don Francisco Tobón, al hermano Francisco Tobón. El honor es para mí estar aquí. La alegría es nuestra, toda, señor Francisco. Y también al señor José María Garcés. No, para mí es un gusto ya estar aquí por tercera vez. Siempre una gracia enorme poder compartir ciertas gracias, ciertas cosas que sabemos para la formación de todos nuestros seguidores del canal Caballeros de la Virgen. Exactamente. Y bueno, yo quería comentarles una cosa a ustedes que estamos acá y considerar lo siguiente. ¿Sabían que nosotros todos hacemos parte de una película? ¿Pero qué tipo de película? Pero yo no estudié para actuación. ¿No? No, ¿Nunca estudió? no. Estudié teatro, pero no tiene nada que ver, yo creo. No, pero ustedes hacen parte de una película muy importante. ¿Pero qué tipo de película? Desde que ustedes nacieron hacen parte de una película, ¿no sabían? ¿Ah, sí? Sí, de verdad. Desde que nacieron. Y día y noche están siendo grabados y filmados. Y en un escenario que se pasa delante de Dios. Ah, interesante. Y esa película, ¿cuál es? Es nuestra vida. Sí. ¿Y cuál es el profesional que nos graba? Es el mismo Dios. Propiedades, imagínate. Que tiene cámaras en todos los lugares. Nos ve lo que hacemos a escondidas. Cuando juzgamos que estamos solos, realmente no estamos solos. Él nos ve. Imagínate. Cuando hacemos obras buenas delante de nadie, es Él realmente quien está a nuestro lado acompañándonos. Y también cuando lastimosamente practicamos el mal, pecamos, caemos y nos juzgamos que estamos aparentemente solos, Dios también está con nosotros. Interesante. ¿Sabe qué bonita? No me esperaba esa metáfora que usted acaba de hacer ahorita, pero lo que usted dice es bien, ¿verdad? Es una verdad muy grande, porque incluso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio él habla sobre eso. Él juzgaba a los fariseos, que ellos hacían penitencia, se vestían de saco, se ponían ceniza en la cabeza, y para que los hombres los glorifiquen, para que los hombres los alaben. Y justamente nuestro Señor Jesucristo, él recriminaba esa actitud, diciendo que eso no era lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos ya recibían su recompensa de parte de los hombres, y de parte de Dios, ellos ya no recibirían ninguna recompensa. Y él dice, cuando hagan ayuno, límpiense la cara, y no aparenten que están haciendo ayuno, sino que en su interior hagan ese ayuno. Exactamente. Y tu Padre que esté en escondido, él dice, te lo recompensará. Sí, Y ves todo lo que está en y escondido. algo interesante es que esa verdad ya es también antigua, porque no solo es con nuestro Señor Jesucristo que Él nos revela esta verdad, sino también ya desde el Antiguo Testamento hay trechos que nos recuerdan a eso. Por ejemplo, el Salmo que dice, si escalo el cielo, allí estás tú. Si habito en el abismo, allí te encuentro. Exactamente. O sea, no hay cómo huir y escaparse de Dios. Claro, porque todo está dentro de Dios. Inclusive el infierno, aunque la gente piense que no, Sí. pero todo está sustentado por Dios. Exactamente. Y no solo de Dios. Esa película no solo la ve Dios. ¿Ah, no? Esa película la va a ver la humanidad entera, desde Adán y Eva hasta el anticristo. Todo el mundo va a asistir a esa En película. el juicio ¿Y cómo final. es eso? El juicio final, una sesión solemne donde se va a pasar esa película. Interesante. Y todo lo que nos filmaron a escondidas, que pensábamos que lo hacíamos solos a escondidas, la humanidad entera lo va a ver. Hasta si yo me comí un chocolate solo con la puerta escondida, que nadie me vio. Todo. Todo Todos, va a ¿no? servir. ¿Sí? Nada queda oculto bajo el sol, dice un salmo. Nada. Imagínense. Impresionante. Nada está oculto bajo el sol. Pero bueno, ahora sí nos cabe revelar cuál es el título de la película, ¿no? Porque contamos la película y nada. Sí, Hemos exactamente. hecho el cartel de publicidad. Sí, Estamos haciendo como dicen. pero ahora sí tenemos que narrar y contar el título de la película propiamente. ¿Y cuál es el título? Es el juicio particular de cada uno. Porque todos seremos juzgados. Los ricos, los pobres, los reyes, los súbditos, todos seremos juzgados por el divino juez que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese juicio, ¿cuándo se dará? Nadie se lo sabe, porque es después de nuestra muerte. Exactamente. Vale la pena recordar lo que hablamos hace en algunos podcasts anteriores sobre que existen las postrimerías, los novísimos, que son 4 cosas que siempre están presentes, sobre todo
post-trimería, o sea, después de nuestra muerte, después de nuestra vida, que es justamente la muerte, evidentemente. De ahí viene la palabra postri. Exactamente. ¿Ah, sí? No. ¿Así? ¿No? Lo que viene al final de la Exactamente, comida. lo que viene al Postre. final. Ah, interesante. Al final de la comida de esta vida, el postre es ese. El postre es... Depende, si comió bien o si comió mal, ahí va a depender del premio. Si se gana el premio o no. Como Si el comió castigo. todas las verduras, El no. postre es- Exactamente. Pero interesante la etimología de las palabras. Sí, sí. Pero es justamente eso. Después de nuestra vida viene la muerte, que nadie se escapa. Y nadie se escapa tampoco del juicio, que usted acaba de decir. Y tendremos que ir o al cielo, si llevamos una vida buena, si ganamos, por así decir, el juicio. Y si perdemos el juicio, si llevamos una vida mala, nos tendremos que el castigo eterno. Pero nadie se libra de esos 4 puntos. Exactamente. Y ahora se me hizo recordar, bueno, usted dijo castigo eterno, premio eterno. ¿Y por qué la palabra eterno? Es muy interesante considerar ese punto porque eso nos enseña la teología. En la teología católica, claramente, que, digamos, siempre que después que alguien comete una ofensa o un acto bueno delante de una persona, es la persona que hizo tal acto puede recibir un premio o un castigo. Imaginemos que estamos aquí los dos y yo doy un puñete, un puño a usted, un puñete, imagínese. Claro. Le golpeo. Imagínate. Yo tengo que merecer un castigo propiamente, ¿no? Por lo que le hice, sin necesidad. Ahora, imagínese que yo doy ese golpe, no a usted, sino, no sé, a un príncipe. A un sacerdote. A un sacerdote, exactamente. Ahí sube la materia, ¿no? El grado de El maldad. grado de la maldad, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo doy un golpe a Dios? El castigo va a ser proporcional a quien yo hice la ofensa. El pecado original fue justamente eso. Fue una ofensa que Adán y Eva eran las únicas 2 personas que existían. Por tanto, ellos 2 representaban toda la humanidad. Sí, Pues que a veces la gente se pregunta, ¿pero por qué nosotros tenemos las culpas del pecado original si no pecamos, si no fuimos nosotros? Pero es que lo que pasa es que ellos, los 2 primeros seres humanos, pecaron en cuanto a humanidad. Y el castigo cayó sobre la humanidad y sobre todos los que vendrían después. exactamente. Ellos eran la humanidad entera. Sí, Toda la humanidad pecó. Pues toda la humanidad Porque pecó. eran ellos 2. Y lo que usted dice, como fue una falta cometida contra un ser infinito, el ser castigo eterno. sería eterno. Y todo, porque es una ofensa infinita, tiene que ser recompensada con algo infinito al mismo tiempo. Ahí es que entra el papel de la redención. Porque el único que nos podría salvar de un castigo infinito es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Tanto así que en el pasado, antes de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la persona cuando moría no iba para el cielo. Ella iba para un lugar, o iba para el infierno si era mala directamente, o iba para el seno de Abraham, que es una especie de limbo en que los justos esperaban un tiempo hasta que fuésemos redimidos, porque las puertas del cielo habían sido cerradas después del pecado. después del primer pecado original. Sí, y digamos, nuestro Señor ya compró nuestro rescate y Exactamente. las puertas del cielo se abrieron. Claro. Pero si yo, en mi persona particular, cometo un pecado mortal, estoy como que cerrándome para mí mismo las puertas del cielo. Exactamente. Y entonces ahí me hago merecedor de un castigo eterno, que es el infierno. Entonces, por eso las palabras. Y bueno, entonces, ahora sí, ¿qué viene a ser el juicio? Ese juicio particular que nos enseña la doctrina de la iglesia. Entonces, sabemos que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Exactamente. ¿No es verdad? Sí. Y después de esa separación del alma y del cuerpo que se da en todos los que fallecen, los que parten de esta vida, inmediatamente se da el juicio particular de cada uno. ¿Y dónde se da ese juicio? Nos enseña la doctrina católica que se da en el mismo local donde está nuestro cuerpo. Porque como vimos, Dios está en todo lugar. Entonces, en ese lugar se hace nuestro juicio particular. Y hay una frase, yo no tengo la memoria aquí, pero es una frase de la Sagrada Escritura que dice, ahí donde cae el árbol, ahí quedará y ahí será juzgado. Una cosa así. Sí, exactamente. Dice claramente, ¿no? Y también la frase, ¿no? Donde están los cadáveres, ahí están los abuitres. Ujú. También. Abutres. Abutres. No, Los buitres. los buitres. Sí, También. buitres. Pero bueno, entonces, ahora, después de la muerte, nos enseña también el Padre Roger Marín que nosotros tenemos como una especie de radiograma espiritual, en la cual Dios nos presta su propia memoria
Nosotros tenemos conocimiento de todo lo que pasó en nuestra vida, Exactamente. pero absolutamente todo. ¿Sabe cómo dice Santo Tomás así más precisamente? Santo Tomás dice que en ese momento Dios nos da un don que teníamos en el paraíso y que perdimos por el pecado original. Es el don de la ciencia infusa. Interesante. Interesante. ¿Y La en qué ciencia consiste un poco? infusa es que Dios le infunde a usted el conocimiento de algo. Entonces, el paraíso todo el mundo tenía ciencia infusa, no era que ir a la universidad, al colegio, a aprender nada. Dios a cada uno le infundía en la cabeza, así como usted toma la infusión de agüita, ¿no? Exactamente, usted le da un... Le infunde, pero le infunde lo que cada uno tiene que conocer, de acuerdo a su vocación, Dios le infunde. Entonces, en ese momento, Dios le devuelve a cada uno la ciencia infusa y usted, con la ciencia infusa que Dios le da, usted ve clarísimo toda la vida suya. Y ve clarísimo cuál era su vocación, cuál fue la fidelidad que tuvo a esa vocación o no tuvo, ve todos sus pecados, todos sus actos de virtud, todas sus fidelidades e infidelidades a las gracias, todo lo ve así Sí. como una película. Y para, digamos, tener un poco... Bueno, como una película, Sí. la película. Ahí ve La toda que- la película la que clarita de estrenamos. cada uno. La ve. Exactamente. Y Y se para- da cuenta de qué grado está de Uy. fidelidad o no. Y podemos usar la imaginación también para pensar cómo sería ese juicio. Podemos tomar en consideración una especie de balanza en la cual está delante del divino juez, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos va a juzgar. Y al lado de nosotros está el ángel de la guarda, que él posee nuestro libro, lo que se llama el libro de la vida, en el que contiene todos nuestros actos buenos, nuestras buenas inclinaciones, como usted dijo, nuestra vocación. Hay también nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras caídas, todo, está todo. Pero no solo aquello que hicimos o hicimos bien o hicimos mal, sino inclusive lo que no hicimos y que deberíamos de haber hecho. Exactamente. Nuestras indiferencias, nuestras friezas. Nuestras O omisiones. las cosas buenas que hicimos, pero imperfectamente, no como También. Dios quería. Lo que pedimos perdón muchas veces en el confiteor, en el yo confieso, por pensamientos, palabras, Obras. actos y omisiones. Sí. Y a veces la gente no sabe qué es una omisión. Justamente omisión es cuando la persona no hace aquello que debería hacer, o cuando no defiende aquello que debe ser defendido, cuando no da ejemplo. Todo eso es pecado de omisión y son pecados gravísimos también. ¿Sí? ¿No? Y el grado de santidad al cual Dios llama a cada uno. Pues creo que fue en el otro podcast que se contó el caso de San Juan Bosco, que Santo Domingo Sabio le mostró a Sí. todos los que se habían salvado por gracias al apostolado de él. Miles. Por la obra de él, los salesianos, a través de los siglos. En fin. Después le mostró muchísimos más que dijo, si usted hubiera sido más santo, hubiera salvado a estos otros. Sí, ese es el pecado de O omisión. sea, él podía haber sido más santo de lo que fue. Impresionante. Claro, Un no- santazo con San Juan Bosco. No digo que San Juan Bosco pecó de omisión, no. Pero, digamos, él podría haber hecho mucho más, ¿no? Nos dejó claro San Domingo Sabio. Y muchas veces nosotros también no hacemos el bien que deberíamos por omisión. Exactamente. Por pereza. Sí, negligencia. Y la persona hace un examen de conciencia y dice, "Ah, yo no robé, no maté, no dije mentira, listo, estoy bien". Soy un No. santo. A ver, Dios, ¿qué esperaba de mí? ¿Cuál es mi vocación? Cumplí mi vocación, es el primer mandamiento. Precisamente, Que ama por a ejemplo, Dios sobre cuando... todas las cosas, no solo quiere no hacer el mal, sino que tiene que hacer el bien y todo el mundo está llamado a una vocación, a hacer un bien determinado en su vida. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y es el primer mandamiento y Dios va a cobrar eso. Exactamente. Sí. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, una persona que es católica y está en el trabajo y va a comenzar una comida. Y tiene la costumbre de rezar en la casa antes de comer, que es una tradición excelente y necesaria para nuestra santificación. Solo que está al lado de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, y en esa hora dice, uy, pero es que si hago la señal de la cruz, si yo rezo un Ave María o si yo rezo alguna cosa para comenzar la comida, me van a ver mal, se van a burlar. Pero yo no maté a nadie, o yo no mentí, pero usted tuvo vergüenza de su religión. Eso de Exactamente. ahí fue un pecado de omisión y pecó contra el primer mandamiento. Sí. Y todas esas cosas, ahí está el ángel de la guarda atrás nuestro, anotando. Todo. Interesante que una vez que estamos también con algunas palabras etimológicas y usted habló de vocación, ¿no? Todos tenemos una vocación. Totalmente. Para el matrimonio, para la vida religiosa, hay todos. Eso es muy interesante Sí. saber. Y la palabra vocación viene del latín, ¿no? Que dice vocare, que significa llamar, es un llamado. Y todos tenemos un llamado que Dios nos da Exactamente. para cumplir la finalidad que Dios quiere que hagamos en esta vida. Sí, no solamente no robar y matar. Exactamente. Entonces, mediante eso seremos juzgados también. Y el ángel de la guarda, como usted dijo, va anotando todo en su diario, en el libro de nuestra vida, el libro de la vida.
escribe todo y presenta delante de Dios. Entonces imaginemos esa balanza que dijimos. Ahí están nuestras faltas de un lado y todas nuestras virtudes. Y cada vez que el ángel va enumerando, no sé, un acto bueno que hicimos, él va colocando como que piedras preciosas del lado de las virtudes. Entonces un diamante porque la persona supo practicar la pureza. Por ejemplo. Una piedra azul, un zafiro, porque la persona tuvo una verdadera devoción a la Santísima Virgen. Después un rubí porque tuvo coraje y tuvo vergüenza de predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante de los otros. Y ahí va creciendo la balanza después. Una esmeralda colombiana porque tuvo mucha esperanza a pesar de las contrariedades de la vida. No, y, un paréntesis, pero interesante porque el verde es símbolo de la esperanza, ¿no? Por eso propiamente hasta el pino que es verde se llama en inglés evergreen, siempre verde, porque siempre tiene ese color de esperanza. Inclusive durante el invierno, ¿no? Es el único árbol que se mantiene vivo. Y bueno, ahí va aumentando también nuestras piedras preciosas. Después aparece, no sé, un jaspe, un onix por la firmeza que la persona tuvo en practicar la virtud. Eso es de un lado. ¿Y qué pasa con los defectos? También existen. Entonces va enumerando los defectos. Bueno, no sé, tuvo pereza de cargar la cruz en algún día, de ser favorecido a otro que le pedía y podía hacerlos. Aparece un carbón negro que el demonio pone. Después la persona no desvió una mala mirada y pecó contra la pureza, consintió un mal pensamiento, otro carbón negro. Después, no sé, fue desobediente a los padres, otro carbón negro. Y ahí va aumentando esa balanza que está delante de Dios. Exactamente. Y interesante, vamos a pasar solo de paso una explicación sobre qué es el vicio y la virtud, ¿no? Que nos enseña San Tomás de Aquino. Del lado donde están las virtudes son donde están las piedras preciosas que numeramos en la balanza. ¿Y la virtud qué es? Cuando practicamos un hábito bueno. Esa es propiamente la virtud. ¿Y el vicio? Lo opuesto. Es un hábito malo. Exactamente. Entonces ahí la balanza va creciendo y depende de qué lado esté con más peso. ¿Sí? Si las piedras preciosas ganan por el peso, entonces nosotros nos salvaremos. Pero si tenemos un carbón pesadísimo, que es el pecado mortal, todo el peso se inclina. Exactamente. Un pecado mortal hace que toda la balanza se incline para el lado de... Oiga, pero yo tengo una pregunta que me surge ahora. ¿Ustedes por qué en estos últimos programas han escogido temas tan desagradables? ¿Por cuáles? La muerte y el juicio y la eternidad. Y ¿no sería más interesante hablar de temas así que lo animaran a uno más? De temas más bonitos, más atrayente, más entretenido. La gente debe estar medio asustada con todo lo que están escuchando. O sea, pero es interesante considerar que fue el propio nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, ¿no? Él dijo, piensa en tus novísimos y no pecarás eternamente. Exactamente. Entonces ahí está el secreto de por qué hacemos tantos podcasts sobre este tema. Pero sabe que hay un comentario, algo que cuenta San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, y que fue un gran predicador, ¿no? Él predicaba y los pueblos en España, ¿no? Y él iba caminando, nunca andaba ni a caballo, nada. Iba de un pueblo al otro caminando, y el pueblo entero, después de las misiones de él, todo el pueblo se iba acompañándolo, y el pueblo donde iba a llegar venía hasta la mitad del camino a recibirlo. Atraía a las multitudes. Y él contaba que en la época del siglo XIX en España, que habían dos predicadores famosos. Entonces había uno que era un gran orador y hablaba con un lenguaje así muy bonito, muy literario, y contaba historias, era súper entretenido y tal. Entonces eso nadie se le dormía, y entonces era famoso y las iglesias se llenaban y él predicaba y todo el mundo se abría hablando, comentando, oiga, qué bonito que este hombre, cómo habla de bien, y salía todo el mundo comentando, hablando así. Pero había otro que tenía otro estilo. Ese otro llegaba todo el mundo a la iglesia a la hora que se había citado, en fin, yo, un misionero, un predicador, a tal hora, te llegaba todo el mundo a la iglesia. Cuando empezaban a entrar a la iglesia, resulta que había un funeral, un ataúd ahí adelante con las velas, un muerto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y el predicador qué? Entonces, pero todo el mundo, ya viendo el ataúd, ya todo el mundo se quedaba callado, todo el mundo en silencio. Entonces se llenaba así la iglesia y todo el mundo, que aquí se murió y usted sabe que no, yo no sé quién fue. Y en fin, todo el mundo, voy esperando a ver a la que llegara la hora, a ver que te llegaba alguien y abría el ataúd.
Y el predicador estaba dentro del ataúd. ¿Predicador? El serio? predicador estaba en el ataúd. La ponían así un poco inclinada para que se Dios viera, mío, ¿no? sí. Entonces ahí se abría y el hombre predicaba desde el ataúd. Interesante. Y los temas de él eran muerte, juicio, infierno y gloria, los novísimos, como Exactamente. estaba hablando. Entonces ahí el doctor Plinio decía, y ahí, bueno, y terminaba la predicación del juicio, del muerte, todo el mundo quedaba. Todo el mundo impactadísimo. Todo así. Tampoco nadie se dormía. Claro, exactamente. Le Yo tocaba creo que no se porque- dormían. sí, porque inclusive, le ¿no? toca a uno el caso personal, porque piel, todos sí. vamos a morir, a ser juzgantes, y la cosa, Exactamente. y uno no piensa en esas cosas. Uno vive el día a día ahí, que la familia, que el niño, que el trabajo, que la salud, que vive uno corriendo mil cosas, y esto que a todos nos va a llegar y no sabemos cuándo, en cualquier momento nos llega, uno a veces no se para a pensar en esto. Entonces ahí todo el mundo queda dentro de todo ese panorama, y ahí todo el mundo salía callado, nadie hablaba con otro. Entonces él preguntaba, ¿cuál de los predicadores produjo un mayor deseo de sus oyentes de ser santos y de ser mejores y de abandonar el pecado? ¿Cuál de los dos fue más eficaz? Deme un segundo. Esa respuesta la diremos después del corte de este podcast. Entonces no se lo pierdan. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después les damos la respuesta. Perfecto. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con ese bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios: una imagen de Nuestra Señora de Fátima de 1 metro, 2 medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Entonces continuamos con nuestro podcast con la palabra con el hermano Francisco Tobón. ¿Cuál es la Tobón. respuesta, no? ¿Cuál es la respuesta? Estábamos de ahí con la curiosidad. No, yo fui el que hice la pregunta para que ustedes respondan, Ah, pero para usted- que el Ah, pero usted público nos adelantó, eso que- para que el público responda, pero yo creo que ya todo mundo en su cabeza Ya intuye. le quedó claro, Sí. evidentemente, los que salieron pensativos, reflexivos sobre su vida y se pusieron delante de ese panorama de que yo puedo morir en cualquier momento. Fueron Aquí los estamos segundos. hablando. El otro día yo vi un video de un padre que estaba predicando en la misa. Imagínese. Ay, ¡pum! Le dio un infarto, cayó predicador y cayó ahí muerto. Cualquiera de nosotros puede morir en este momento. Exactamente. Una embolia que es una cosita así chiquitica, una vena y listo. Una Chao. arteria lo Y no mató. muere. O sea, para morirse solo hay que estar vivo. Sí. Exactamente. Que levante la mano el que no esté vivo, a ver. O sea, Pues, todos los exactamente. oyentes, si están oyendo porque los oídos les funcionan, están vivos. Sí. Entonces, también nos ven, ¿no? Y nada más Entonces, cierto que ellos van a entonces, morir. y todos cumplimos con la condición. La única condición es estar vivo. Exactamente. Los únicos que no se mueren son los muertos. Porque ya se murieron. Ya se murieron. Exactamente. O los que no existen, ¿no? Porque Entonces, bueno, y llega a cualquier momento. La escritura dice que llega como un ladrón. Claro. Entonces es saludable. Por eso uno a veces ve y a veces esas cosas, digamos, se deforman, que la iglesia es como una cosa así, que es un ogro que quiere asustar a todo el mundo con el infierno y Claro, y es todo lo para contrario. con el miedo manipularlo. No, es por el deseo de hacer el bien, porque es lo que le hace bien a las almas. Es muy frecuente ustedes cuando uno va a iglesias coloniales, antiguas, así se ve mucho. Bueno, hay pinturas, estampas así de santos, y uno ve a un santo, pues San Francisco. Entonces San Francisco de Asís con una calavera aquí en la mano. Exactamente. ¿Han visto? sí. Y había uno de ellos que tenía una calavera, no me acuerdo quién era, San Bernardo, no recuerdo, una memoria muy mala, pero bueno, un santo de esos famosos tenía una calavera que siempre la tenía ahí en su escritorio. Una calavera humana. No era Siempre. de plástico, ¿no? Un muerto, No una existía plástico calavera en ahí de aquel hueso. No había plástico, claro, una calavera de verdad la tenía ahí. Y él le había puesto un letrerito a la calavera. ¿Y qué decía? El letrerito decía: fui lo que tú eres, serás lo que yo soy. Interesante. Y la tenía en su escritorio de trabajo todo el día con la calavera ahí al frente mirándola. lo que- No digo que todo el mundo tiene que hacer eso, hay ciertas Sí, cosas exactamente. que no. Pero sí presente. Pero es la idea, y por eso la tenían ahí, porque era para tener continuamente, recordar eso que se nos olvida de que vamos a morir y que no sabemos cuándo. Exactamente. Es lo que nos dicen en la ceremonia el miércoles de ceniza, el primer día de la cuaresma, que nos dicen: del polvo viniste y el polvo volverás. Exacto. Y interesante que puede surgir una objeción, ¿no? Decir, bueno, pero que yo voy a morir es cierto. Ahora, que venga algo después de la muerte es la pregunta. Y
Es interesante porque... Me acordé de un poema, Dígalo. de Santa Teresa. Ella dice, mira que te mira Dios. Las cámaras, ¿no? Que usted dice ahora. Exactamente. Mira que te está mirando. Mira que vas a morir. Mira que no sabes cuándo. Exactamente. Interesante. Santa Teresa. No, y claro, pero la muerte es una evidencia que podemos decir, todos los hombres mueren. Entonces, por tanto, algún día nos va a tocar a nosotros. Exactamente. Y puede surgir la objeción, pero bueno, que yo voy a morir es cierto. Entonces, hay que disfrutar esta vida a lo máximo. ¿Y quién me explica, quién me da la certeza que hay una vida después de la muerte? ¿Sabe que un filósofo francés, Blaise Pascal, se puso ese problema? Claro. Era un filósofo católico, interesante. Pero, y él se daba las respuestas también. Que para bien de una persona es mejor pensar que existe la vida después de la muerte. Y daba este siguiente raciocinio. Mire, pensemos juntos. Sí, Exactamente. bueno, si no crees en Dios y Dios no existe, tendrás un premio finito esta vida. Si crees en Dios y Dios no existe o el infierno no existe, tendrás una pérdida finita. Esta vida ya se pasó. Ahora, si crees en Dios y Dios existe, si lo existe, tendrás una ganancia, un premio infinito, eterno. Pero mi amigo, esto es serio. Si no crees en Dios, en el infierno, y de hecho Dios existe, el cielo existe y el infierno existe, ¿Qué va a pasar? tendrás una pérdida infinita. Entonces Blaise Pascal se puso ese problema y dijo, no, mire, Por la eternidad. Claro. mejor, para mi bien, es mejor pensar que el infierno y el cielo existen. Entonces, si no se convencen... No, pues, es mal negocio. Es mal exactamente. negocio. Está corriendo un riesgo muy grande. Exactamente. Porque, por eso un salmo dice que el corazón del insensato dice Dios no existe. O sea, el insensato, el que quiere llevar una vida de pecado, si él acepta que Dios existe, es una contradicción. Él tendría que dejar el pecado. Si yo admito que Dios existe, tengo que abandonar el pecado y no quiero. Entonces, más fácil es decir que no existe. Pero no por el decir Dios no existe, Dios va a dejar de existir. Y no, ya lo curioso... Él va a destruir a Dios porque dijo no existe. Sí, algo, No, obvio. Ahora, ¿qué prueba? Bueno, los ateos podrán decir, bueno, ¿qué prueba tiene usted que Dios existe? Hay pruebas, no, eso es un tema para otro podcast. se puede hacer y pensamos. Interesante, porque Exactamente. las 5 vidas de Santo Tomás y filosofía pura, eso, como repite mucho Monseñor John Clara, creer en Dios o no creer no es cuestión de fe, es cuestión de orejas largas o cortas, dice Monseñor. Claro, es de inteligencia, o sea, la inteligencia la que con lógica uno puede concluir que no es porque necesite una revelación, un acto de fe en Dios, no, eso es de lógica. Pero La bueno, revelación es una confirmación de lo que es un tema para otro día. Pero entonces, el que lleva una vida desordenada moralmente, él no puede vivir en contradicción consigo. Para él lo cómodo es decir, no, Dios no existe ya, para llevar una vida de insensato, de pecador. Pero entonces, bueno, déme las pruebas de Dios. Bueno, muy bien, listo. Un día se las vamos a dar. Pero yo le digo al ateo, deme usted las pruebas de que no existe. ¿Usted qué pruebas tiene de que no existe? Que usted esté seguro de que no existe. Que es que no lo veo. Bueno, y usted, no sé, usted ve el aire. Usted ha visto esos camarones azules que encontraron debajo de los hielos del Polo Sur. Usted los ha visto, ¿no? Entonces no existe porque usted no los ha visto. Allá están. O sea, se puede preguntar, no haya visto otro problema. Pero entonces el riesgo, o sea, es un mal negocio. No, yo digo que no existe, pero ¿y si existe? Está poniendo en riesgo su infelicidad por toda la eternidad irremediablemente. O sea, es un mal negocio. Pues sí. Es un riesgo que está corriendo muy grave. Y lo que dijo Pascal, suponiendo que no existiera y usted lleva una vida de santidad, bueno, no perdió nada. Además, los santos viven más felices que los pecadores. Sí, paréntesis. Además, es un paréntesis de lo que podríamos hablar después. Que claro, San Pascal dijo que quien lleva una vida de virtud y no hay Dios tiene una pérdida finita, ni están así. Exactamente. Pues todo lo contrario. La vida del santo es más feliz. Por eso creo que era San Francisco de Sales que dijo que un santo triste es un triste santo. O sea, no es santo, ¿no? Los santos son felices. Exactamente. Sufren mucho. La santidad es la felicidad. En esta tierra incluso, sí, sin hablar de eternidad. Dios no existe, está bien, digamos que no existiera. Bueno, pero eso es un tema que podríamos desarrollarlo con más tiempo. Independiente de eso, es el buen negocio quien lo hizo. El que es santo en esta vida, o que Dios no existiera, ya en esta vida fue feliz. Ya fue feliz. Sí. Y el otro,
por ser pecador ya no es feliz en esta vida y corre el gran riesgo de que de pronto Dios sí exista y se va a penar el infierno con todo el fuego. Se hacen ilusiones y falsas. Sin poder salir nunca de allá. Es mal negocio. Y sufren en la vida y después de la muerte. Uy, Mal no. negocio. ¿Sabe algo interesante? Que la naturaleza siempre nos da ejemplos, ¿no? Y hay un animal que representa ese tipo de personas en las que piensan, no, entonces voy a llevar mi vida gozando la vida, con todos los placeres, pecando, disfrutándola, y porque Dios no existe, no hay cielo, no hay infierno. Esas personas se parecen al avestruz. Pues ¿sabe qué hace el avestruz? El avestruz, cuando ve un peligro, un animal peligroso, salvaje, que lo está persiguiendo, comienza a correr, pero después se da cuenta que no va a alcanzar. Entonces, ¿qué hace? Mete la cabeza bajo la tierra. Entonces, como no ve nada, no ve al enemigo, listo, ya, me salvé, estoy salvado. Después se lo comen. Se lo comen, ¿no? Rapidito. Y ese tipo de personas son avestruces. Exactamente. Porque meten la cabeza en el pecado, pensando que Dios no los ve, y Dios de repente llegó. Llega a la no muerte. quieren afrontar la realidad como ella es, ¿no? Sí. Exactamente. Para justificar una pasión desordenada. Y Dios muchas veces manda probaciones, manda sacrificios, manda dolores para esas personas para que entren en razón, para que hagan Se den caso, cuenta, para que se den cuenta de su pecado, y muchas veces la gente no Óigame, hace pero caso. como ustedes aquí son ecuatorianos, a mí no sé por qué hoy se me vinieron a la cabeza historias ecuatorianas. Ah, mire pues. Pero hay una historia interesante para ver cómo es saludable, cómo pensar en la muerte, en el juicio, en los novísimos es saludable. Ahí en Quito, en la tierra de ustedes, una ciudad muy linda, Sí. con iglesias coloniales, la han arreglado mucho, además los últimos años, la han restaurado y todo el centro muy bonito. Muy linda Quito, muy linda. Para que Y la no conozcan. solamente Quito, Vale la pena. no solamente linda, sí, vayan a conocer, sino que además de mucha fe, ¿no? Porque hay varias imágenes milagrosas, Exactamente. historias. Sí. Entonces ahí hay un monasterio que era la Recoleta, o sea, era como el monasterio, digamos, de vida contemplativa. Los franciscanos tienen la iglesia de San Francisco en el centro, lindísima, y con una capilla de la Cantuña que tiene toda una historia que Ya, otro día la está una- contamos también. Y está la otra, que en esa época era las afueras de Quito, ya pues, ya Claro, está en exactamente. Quito, que el Quito era Una ciudad pequeñito. pequeña en aquel tiempo. Eran las afueras, la Recoleta. Aquí en Bogotá es lo mismo, San Diego era la Recoleta de los franciscanos. Sí. Y entonces era donde llevaban vida contemplativa, en clausura. Hay algunos monjes franciscanos también, solo se dedicaban a la oración, ahí encerrados. Bueno. Entonces ahí había un padre que se llamaba el padre Almeida. Y este padrecito era una fichita, era un borrachín. Un borrachín. El padrecito este era un bandido. Entonces él, cuando ya todos los monjes se habían acostado a dormir, por la noche, se quitaba la sotana, se ponía ahí ropa ahí de paisano, de civil, sombrerito y tal. Y para salirse del convento, iba a la capilla y había una ventana así alta. Y la única manera de llegar a esa era la única ventana que no tenía seguro, porque todas las demás estaban trancadas. Entonces esa era la única. Entonces para subirse y poder llegar a la ventana, se paraba encima de un Cristo que hay al lado de la ventana. Una imagen de nuestro Señor, un crucificado. Imagínense. Se paraba El hombre encima. se paraba encima del hombro de Un nuestro sacerdote, Señor, un para encima de sacerdote. un crucifijo. Qué horror. Y se salía por la ventana y se iba a parrandear. Y ya a la madrugada volvía, entraba por la ventana, pasaba por el Cristo y bajaba de nuevo. Y así Hasta varias que- noches. Y una noche de esas va subiendo, se para y cuando está saliendo por la ventana, el Cristo milagrosamente toma vida y se voltea y le dice: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? ¿Hasta cuándo? Nuestro Señor diciéndole. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo le habla. Y este hombre era tan duro que viendo la imagen milagrosamente hablándole, Impresionante. le dice: Señor, hasta que vuelva, y se va. Ya se imaginó que Dios le hable y usted no haga caso aún así. Oye, pero qué O sea, bárbaro. corazón duro, empedernido. O sea, de piedra. un milagro no lo convirtió, pero van a ver lo que lo convirtió. Entonces el hombre se fue a parrandear toda la noche y cuando ya volvió a la madrugada, vio que la capilla del convento estaba abierta y estaban entrando un ataúd, era un funeral y una cantidad de gente, así todos de luto y uno llorando y un funeral hasta ahora, qué curioso, a las 5 de la mañana. Y entonces, pues, como estaba vestido de paisano y nadie entonces se acercó así a alguna persona por ahí y le preguntó: óigame, ¿y quién es el que se murió? ¿Quién es el que llevan ahí que se murió? Entonces la señora le dice: no, que se murió el padrecito Almeida. ¿Así? Padre Almeida.
Que se había muerto el padre. Él era el padre Almeida. Entonces le dicen que se murió el padre en Almeida. el interior él así, pero soy yo. ¿Cómo así? Imagínense. Entonces él todo intrigado abrió así campo, pero llegó hasta el ataúd, se asomó y era él muerto. No. Efectivamente, estaba él ahí. Estaba ahí tendido. muerto él. Terrible. Qué Bueno, impresionante. ahí el hombre se convirtió y todo desapareció. Era una visión que estaba Entra en teniendo. razón. Curioso lo que Bueno, usted entonces ahí ese hombre sí tuvo una conversión impresionante. Total. Ahí fue, se confesó con el superior, le contó todo. Y ahí le muestran a uno, hay en la sacristía, creo que es, hay como un hueco así, un hueco, un pequeño subterráneo. Ahí se metía para hacer penitencia. Empezó a hacer penitencia todo el resto de su vida y se flagelaba y hacía ayunos para pagar su pecado y se metía en ese hueco por penitencia y pasaba el día entero ahí. Y bueno, el hombre hizo penitencia, se convirtió y murió en olor de santidad. Porque pensó en los novicios. Es curioso. Ya O paró. sea, Dios para convertirlo le recordó, mire, usted se va a morir, vea, y Exactamente. se vio muerto. Entonces, Y nos da una lección muy importante. es saludable. Pare para pensar, nuestro Señor Jesucristo, Él le dio 2 medios de conversión. Le dio un milagro, le dio una experiencia mística y le dio otra que es pensar en la muerte, pensar en los novísimos. Porque hay gente que dice, bueno, el día que Dios se me manifieste, el día que Dios me diga, se me aparezca la Virgencita y me diga, conviértete, no seas pecador, ahí yo me convierto. Pero mientras tanto, yo no sé si Dios existe, a lo mejor no existe, a lo mejor existe. Veamos el caso de esta historia. Nuestro Señor Jesucristo le dijo que ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Se le manifestó Sí. y aún así no se convirtió. Pero curioso que se convirtió solo por pensar una vez en la muerte. O sea que la conversión no depende de que se nos aparezca un santo, que se aparezca la Virgen, No. nuestro Señor. Está en que nosotros abramos nuestro corazón y meditemos justamente en estas cosas. Sí. Y una cosa interesante, ahí queremos terminar la sentencia suya. Ah, la sentencia. ¿Cómo No, pues sí, concluye porque el estamos juicio? en medio del juicio, ¿no? Ya vimos Exactamente. la balanza, bueno, está el peso, cuál pesa más y qué pasa ahora, ¿no? Y ahora, Entonces nos toca ahora dar la sentencia. ¿Y quién da la sentencia? Nada más, nada menos que el propio Dios, el divino juez. Él da la sentencia que será por toda la eternidad. Entonces, del lado en el cual esté pesando más, si el lado del bien o el lado del mal, ahí está nuestra sentencia. Y es interesante porque algunos teólogos nos enseñan que quien toma el camino después de la sentencia no es Dios, sino la propia persona. la persona se da Entonces, cuenta de sus pecados. El de su precito, maldad. que son los condenados, ellos por sentirse tan sucios delante de Dios, sienten un rechazo de Él. Entonces ellos se lanzan a la boca del infierno. Exactamente. Y los bienaventurados al contrario, como quieren gozar de la presencia de Dios, ellos van para Dios, para abrazarlo, para estrecharlo y para estar con Él la vida eterna. Que Exactamente. se sienten en consonancia, ¿no? Exactamente. Entonces se da por eso. Pues no es Dios que vota No. en el infierno, es Y- la persona misma que se vota en el infierno. Solo que digamos, nosotros ya hemos hablado de, claro, el podcast del infierno, el purgatorio y del cielo también, pero queremos considerar sobre todo esa visión de los bienaventurados, que después del juicio, ¿qué sucede con ellos? Exactamente. Solo que antes quería contarles a ustedes, digamos, un hecho que sucedió en la historia, varias veces se repitió. ¿Y eso por qué? Porque nos demuestra que todos nosotros tenemos juzgados, no importa ser rico o pobre, tener bienes o no, tener mi cartón de crédito, que esto, Mastercard, que no, Exactamente. lo que sea, no, tener 1000 casas, no. Todos seremos juzgados. Y un hecho que me recuerda bastante, tal idea es la siguiente, que cuando morían los emperadores del Sacro Imperio, ellos muchas veces pedían para ser enterrados en el convento de los monasterios. capuchinos. Que el Sacro Imperio dominaba casi media Europa, ¿no? Exactamente. Era un hombre poderosísimo. La mayor nobleza de toda la cristiandad, de toda la civilización, La Imagínese. familia de Habsburg. Que sí, occidental. llegó un sí. momento en que gobernó Europa, ¿no? Claro. No, impresionante. Y entonces cuando moría, no sé, el emperador como Francisco José, por ejemplo, entonces, ¿qué hacían? Toda la corte con vestidos majestuosos, con ornamentos de primera categoría. Así Millares todo. de personas Sí, se preparaban y para el solo funeral. nobles. Uy, no, y la sociedad más alta de Exactamente. aquel tiempo. Entonces llevaban al emperador fallecido en el ataúd. Entonces el ataúd también bien ordenado, con flores, con esto, con telas lindísimas, con sedas. Todo con la mayor sí. gloria, nobleza. Y que merecía, grandeza. Claro, merecía. exactamente. Entonces ahí llegaban al convento y tocaba la puerta un súbdito del rey, un noble también. Tocaba la puerta y de repente se abría esa puertica
del portero para ver quién era el que estaba entrando, el que quería entrar. Abrió la puertica. Dice, bueno, ¿quién es? Ahí el noble, el mensajero respondía, aquí vengo de parte del Sacro Imperio para decir que está aquí el emperador Francisco José. Da todos los títulos de la nobleza, duque de tal lugar, duque de Jerusalén. Conde. No, todo. De todos los lugares donde tenía potestad. Sí, no. Y era el hombre más poderoso del mundo, digamos, por el lado temporal. Hacía todo eso. Ahí dentro se escuchaba una voz. No lo conozco. ¡Pum! Se cerraba la puerta. Imagínense. Y al emperador. Y que era católico. Ahí nuevamente tocaban la puerta. Y el mismo ceremonial se abría la puertica y preguntaba, ¿quién es? Da todos los títulos, emperador, principados, toda la nobleza. Y la misma voz, no lo conozco. ¡Pum! Cerraban la puerta. Hasta que la tercera vez y última, nuevamente, un toque más humilde, más modesto. Y el hombre abre la puerta también. ¿Quién es? El mensajero respira profundo y dice, aquí está Francisco José, pobre y miserable pecador. Y ahí sí se abrían las puertas para el convento. Exactamente. Para ser enterrado ahí. Porque todos somos pecadores. El justo peca 7 veces por día. Exactamente. Entonces, y no importa ser emperador, ser vasallo, ser súbdito. No importan los títulos en la tierra. Frente a Dios, lo que importa es más la grandeza de alma que la persona tenga. Sí. Y esa grandeza de alma se manifiesta, como usted dice, en esa humildad. Pero en cierto sentido, infelizmente sí importa, pero peor para la persona. Porque el que tuvo más títulos, tuvo más poder, al que más se le dio, más se le pedirá. O sea, exactamente. Sí. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio. Más responsabilidad. Y algo interesante es que antes del juicio va a ser más severo. Nos enseña también nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que hay que entrar por la puerta estrecha. Sí, entonces, para esa puerta, para entrar en la puerta tenemos que ser pequeños. Hacernos pequeños. Dice, como nuestro Señor dice, ¿no? Dejad que vengan a mí los pequeños, los niños, porque Dios es el reino de los cielos. Los que son pequeños, como niños. Y San Bernardo nos enseña, ¿no?, que en el cielo hay algunos que son vírgenes, pero siempre hay humildes en el cielo. Y en el infierno hay gente que es virgen, pero que no hay ningún humilde. Entonces, pero, ¿sabe que Santa Teresa, ella decía que la humildad es la verdad? Sí. Entonces, frente a Dios, usted puede ser emperador, duque, conde, rey, lo que usted quiera, presidente de República Checa, lo que usted guste. Pero frente a Dios, eso no tiene ningún valor, porque frente al rey del cielo, de la tierra, ¿qué es un príncipe de tal lugar, un rey de tal otro? No es nada. Inclusive, claro, y frente a Dios, aunque sea príncipe, él es más pequeño que una hormiguita. Sí, y la verdad es reconocerse más pequeño que una hormiguita frente a ese rey del cielo y de la tierra. Ahora, pare para pensar en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Él no tenía necesidad de hacerse hombre, pero aún así lo quiso hacer. Pero en ese caso uno diría, no, pero la humildad es la verdad. La humildad en el caso de él es mantener su grandeza, su reinado, sí. Solo que él, por darnos de ejemplo, exactamente, él quiso hacerse hombre y rebajarse a la condición de un esclavo, lo que dice San Pablo en una de sus cartas. Sí, y después lo que Monseñor comentaba, Monseñor Juan decía, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo escogió la ciudad más humilde para nacer, que era Belén. Una ciudad también sencilla y modesta para vivir en Nazaret, pero la ciudad más conocida, más gloriosa a todos, que era Jerusalén, para él morir ahí. Y morir crucificado. Para ser humillado. Para ser más infamado y más humillado. Exactamente. Doctor Plinio siempre comentaba que hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cruz era vista como signo de ignominia. Era visto como la cruz era el peor castigo que existía. Y era para los peores criminales. Y el doctor Plinio decía una cosa muy bonita. Él decía, hasta ese día la cruz era símbolo de ignominia. Después de la muerte de Dios, la cruz pasó a ser signo de gloria. Tanto así que la cruz está encima de las iglesias. De las coronas de los reyes. De la corona de los reyes, de los castillos. Las condecoraciones. Exactamente. Las condecoraciones más altas son cruces. Y para nosotros es una honra portar, por ejemplo, la cruz en nuestro hábito. Sí, claro. Nadie ve la cruz hoy en día como si fuese un símbolo de ignominia o de vergüenza. Fue él que por su humildad, una cosa que era tan mal vista, la subió a un lugar tan alto, que es un símbolo hoy en día de gloria. ¿Quién no se gloría? San Pablo decía, yo no me glorío en esto o en aquello o en la gloria del mundo, yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y justamente hablando un poco sobre este tema,
Claro, a veces los que nos asisten podrían decir lo que usted decía, pero ¿por qué hablar de temas tan desagradables? Del juicio, de la muerte, del infierno. No podemos hablar de cosas más bonitas, de los santos, de que una aparición de la Virgen. Todo eso tiene mucha importancia también. Pero lo que hablamos de aquí también tiene importancia porque más que causar miedo o causar un temor en las personas, lo que queremos es ayudar de alguna forma, ser instrumentos de la gracia para que las personas se preparen para ese momento. Sí. Mire qué curioso que los remedios generalmente son desagradables, ¿cierto? Exactamente. No saben a nada. Tiene razón. Y hay unos que son desagradables. Hay unos exámenes que le hacen tomar a unas cosas, hay unos líquidos espantosos. Las propias quimioterapias para el cáncer. Uy, la quimioterapia es terrible. Es terrible. ¿Quién va a decir que es bonito? Y lo curioso es que cuando se habla de salud, sobre todo a partir de ciertas edades, es un tema muy frecuente en las conversaciones. Pero usted levanta el tema de salud y todo el mundo habla de salud y se interesa. Claro, la salud. Todo el mundo Importante, siempre reza por la salud. Pero hablar sobre enfermedades también no es desagradable. Hablar del cáncer, hablar de esto, de la gripe. Pero se habla, o sea... Porque es necesario. Y la gente tiene interés de saber... sí sabes que hay un nuevo tratamiento, que descubrieron un nuevo tratamiento para las cataratas. Como, sí, ¿cuál? Porque es que mi mamá tiene y a mí ya me empezó. ¿Y cómo es? Y un médico buenísimo. La gente se interesa, claro. Porque se preocupa porque de su son cuerpo, los remedios para, Sí. para las enfermedades del cuerpo y hay interés. Ahora, el alma... No nos vamos a preocupar que por es el la alma, que va a ¿acaso? quedar, porque el cuerpo, por mucho que lo cuidemos, como decían los franceses, la salud es un estado precario, porque uno siempre está enfermando de algo. Desde niños siempre está dando una gripe, apendicitis, alguna cosa le da. Siempre hay problemas de salud toda la vida y a partir de cierta edad peor. Y siempre termina mal la salud, Sí, claro. porque si al final nos morimos, la cuidamos tanto y todos nos morimos. Y ahí terminamos en la tumba. Pues sí. Solo que, digamos... Y la salud del alma, que es la que perdura. Ahí está. Hay que preocuparnos por ella, Entonces hay que interesarse por la salud del alma. Claro. Y hay que ver cuáles son los remedios para las enfermedades del alma. Y si los remedios, nuestro Señor nos dice que es uno de ellos más eficaces, pensar en lo novísimo, bueno, que sea desagradable, hombre, hay que tomarse el remedio. Nuestro Señor Jesucristo él dice, vigilad y orad para no caer en la tentación. O sea, que esa vigilancia, ese pensar, justamente esa vigilancia consiste en pensar en este tipo de cosas. Antiguamente ponían en las sacristías un letrerito para que el padre, cuando iba a celebrar la misa, cada que el padre entra a la sacristía, se está revistiendo para hacer unas oraciones muy lindas, preparándose para salir a celebrar la misa. Entonces en algunas sacristías ponían un letrerito que decía, celebra esta misa como si fuera la última de tu vida. Interesante. Nosotros podríamos poner en el cuarto nuestro un letrerito que dijera, lo vieron no todas las mañanas, vive este día como si fuera el último. Exactamente. Si uno viviera cada día pensando, yo me puedo morir hoy, claro, el sacerdote lee eso y dice, puede ser mi última misa, entonces la celebra con compenetración, con devoción. Imagínate que un ángel le avisara al padre, padre, usted se va a morir esta noche, esta es la última misa, él se prepararía. Sería una misa con devoción, con compenetración, no se distraería, ¿cierto? Exactamente. Bueno, lo mismo es con la vida. Si uno vive cada día pensando que ese día se puede morir, no va a estar todo el día asustado y comiendo la sueña que me voy a morir, no. Claro, hoy me voy a morir. Se preparan, ¿no? Con Dios. Ese día viene alguien y lo grita, una injusticia, ese día tiene paciencia, sonríe. Como si fuese el último. Porque es el último. Y es bonito. Y va y le hace el bien que pueda por última vez a sus hijos, los va a tratar con el mayor cariño. A la suegra ese día la va a abrazar, la va a besar, le va a decir que le perdona todo, que le perdona. O sea, va a ser un santo. No, claro. Va a haber un día santo porque es el último. Y en ese sentido, sabe que nuestro fundador, Monseñor Joan, él le encantaba una frase latina que decía talis vita, finis vita, que significa tal como fue la vida, será el fin. No, pero yo escuché una historia de un santo que era pésimo y que en el último momento se salvó, se convirtió y se fue al cielo. 1 de 1000. Eso es 1 de 1000. Sí, muy raro. ¿Y será que a nosotros nos va a pasar eso? Exactamente. La verdad es bien diferente. Por lo general, uno termina su vida, si uno va a ver el caso, inclusive su propia familia, vamos a ver nuestros antepasados. El fin de la vida de ellos, por lo general, fue en función de lo que ellos fueron durante toda su vida. Sí. El doctor Plinio, él daba siempre a sus hijos espirituales un consejo. Él decía, hijo mío, lo que usted a los 18 años, usted va a ser a los 81. Sí. No hay vuelta atrás. Si usted a los 18 años fue santo, fue bueno,
Usted va a llegar a los 81 años, con todas las enfermedades, con todas las dificultades, con tantos problemas, usted va a llegar santo. Si usted a los 18 años era un ladrón, si usted era mentiroso, si usted no era honesto en todos sus actos, si usted era impuro, usted va a llegar a la vejez, a la ancianidad, no es ancianidad venerable, como vemos en algunas personas, sino que en una vejez decrépita que justamente representa amargado, la amargura, Triste. la tristeza de haber llevado una vida de como no remordimiento. debería haber sido llevada. Y digamos, puede ser que alguien de los que nos está escuchando diga, bueno, yo tengo 81 y quiero cambiar. Calma. Claro. Aún tiene tiempo. Exactamente. Aún hay tiempo. Entonces, es solo ponerse en las manos de la Santísima Virgen, que ya es capaz de modificar cualquier obra y transformar. Podemos decir que es la piedra filosofal, ¿no? Exactamente. Que lo que toca, no importa lo que toca, pero lo que toca se transforma en oro. Claro. Entonces, es confiar en ella que hay solución. Y algo interesante es que una vez que usted dijo esa frase latina lindísima, talis vita, finis ita, eso me recuerda a cómo fue la vida de un verdadero santo misionero, que fue San Francisco Javier. San Francisco Javier, la vida de él es una maravilla. Fue uno de los primeros fundadores de la Compañía de Jesús, juntamente con San Ignacio de Loyola. Y la conversión de él también es muy especial, muy impresionante. Él era de familia noble, familia española noble, y tenía todo lo que quería para su vida. Entonces decidió seguir la carrera de los estudios. Fue a París, súper inteligente, súper dotado, estudió bastante y ganó varias medallas, varios diplomas, y comenzó a dar clases en la Universidad de París. Imagínense. Cuando todavía era alumno ya lo pusieron a dar clases. Es que era Tan inteligentísimo. brillante que era. Era Sí, brillante ese hombre. Y entonces ya con la vida toda hecha, y en una ocasión llegó un hombre de sus 40, 50 años, austero, santo, venerable y un poco cojo. Era San Ignacio de Loyola. Llega con un hábito negro, un vestimento negro, y le dice a él, dice, Francisco, ¿tú eres feliz acá? Dice, claro, soy feliz porque mira, ya tengo carrera, tengo Pero esto. ¿sabe por qué hablaba con él? ¿Por qué? Porque San Ignacio también fue a París a estudiar, Ah, interesante. pero él no tenía, ya él se había convertido, había abandonado todo, le había entregado todas las riquezas a los pobres, había dejado todo, vivía de limosna. Entonces él se fue a París a estudiar y como él era también noble, se conocían las familias, Sí. entonces le pidió hospedaje a San Francisco Javier, porque San Francisco Javier vivía en un apartamento, Sí, claro. tenía dinero y súper bien. Entonces él vivía como huésped de limosna de San Francisco Javier, en la misma casa. Impresionante. Entonces por las noches se encontraban, conversaban y San Francisco Javier les caía encima, decía que era un loco, que por qué vivía de limosna, que era. Y San Ignacio asistía a las clases, no sé, por la ventana, porque él no pagaba, no tenía que pagar Sí. la universidad. Entonces asistía porque quería aprender, Exactamente. Interesante. prepararse para su vocación, Y ¿no? fue una de esas Y ahí era que pláticas que conversaban. tuvo ahí con San Francisco Javier, que San Ignacio le dice a él, ¿no? Pues bien, Francisco, tú me dices que eres feliz, pero ¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma y va al infierno? Exactamente. Y esa Es fue, una frase de la escritura, ¿no? y esa fue una frase que le tocó a fondo en el alma de San Francisco Javier. Pero que hay un detalle interesante. Diga. No, él todos los días le repetía esa frase, por las noches conversaban y todo, y este le caía encima, que era loco, y él decía, pero Francisco, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? En la Biblia, y él, no sé qué, no le hacía caso. Y en una de esas San Ignacio, el método ignaciano, ¿no? La lógica, Muy San Ignacio le dice, bueno, Francisco, dime una cosa, y entonces, ¿cuáles son tus planes? Tú, y cuando termines tus estudios, ¿qué vas a hacer? No, entonces cuando yo termine mis estudios, ya aquí ya me llamaron para ser profesor, entonces voy a ser profesor de tal cátedra aquí en la universidad. Qué interesante. Bueno, y después de eso, ¿qué vas a hacer? No, entonces después yo, en fin, tengo una herencia de mi familia, que voy a heredar un castillo con unas tierras, entonces voy a administrarlas, porque me toca. Qué bueno, ya. Y después de eso, ¿qué? Bueno, pues no sé, me casaré con una buena mujer y que sea bien bonita y noble como yo, y entonces tendré una familia y unos, qué bonito, qué interesante. Y después, bueno, pues después, no sé, me haré viejo y me retiraré y me iré para vivir al castillo a gozar de un buen retiro y jubilado. Qué bonito. Y después, bueno, y después... Bueno, pues después seguramente me voy a enfermar y voy a cuidar de mi salud. Y después,
Francisco, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ahí fue que una gracia lo tocó. Impresionante. Ahí es que se La gracia de Dios se convierte y de hecho abraza también esa vida espiritual de los jesuitas. Se junta a San Ignacio de Loyola y ellos comienzan con 7 más a llevar una vida religiosa. Después interesante porque van a Roma, el Papa los aprueba. Aprueba la orden religiosa. No, sí, súper misioneros. Entonces, y ya son ordenados sacerdotes también. Y bueno, toca la misión. Y San Ignacio de Loyola quería siempre estar junto a San Francisco Javier. Porque ambos formaban una sola persona. Tan unidos que eran. Era su discípulo perfecto. Sí, ¿no? tal y cual. El que más tenía consonancia. San Francisco Javier decía de San Ignacio, ¿no? Y era el más joven, creo, de todos, ¿no? Sí. Pero decía San Francisco Javier sobre su fundador, sobre San Ignacio, decía, es para mí Dios en la tierra. Es mi dulce Cristo en la tierra. Exactamente. Cuando recibía cartas de él se arrodillaba Para leer. y Sí. leía las cartas, las besaba y leía la carta de rodillas. Y las guardaba de recuerdo, como reliquia. Y ahí, bueno, en una ocasión entonces, dice, bueno, fueron Uy, estaba mandando. venerando un santo en vida, mire, si no lo habían canonizado. Se puede. Sí, claro. Si no, no habrían reliquias, ¿no? Entonces nadie las va a guardar, no, porque no se puede guardar reliquias de santos vivos. Entonces, Para que una persona sea canonizada, antes tiene que tener devoción a la persona. Porque Pues si no, sí. ¿por qué la va a canonizar? pero bueno, eso en paréntesis. En paréntesis. ¿Y ahí qué pasó? Justamente iban a mandar a otro sacerdote jesuita para India. Pero ese sacerdote se enfermó. Entonces, San Ignacio dijo, bueno, voy a mandar a mi brazo derecho, a mi discípulo perfecto, Francisco Javier. Y mandó para India. Bueno, San Francisco Javier llega en India. Él, imagínense, solo en India bautizó más de 1 millón de personas. Él, imagínate. Él. Una persona bautizar 1 millón. Imagínense de personas. cuántas almas San Francisco Javier llevó para el cielo. Imagínense. Y solo bautismo, después predicaba, no se cansaba. Parece que habían días que era tanto los bautismos que ya el brazo se Sí. dormía, ya no. Imagínate. No Tenía algún conseguíamos. auxiliar moverle el brazo Exactamente. para bautizar. Era Y tanta gente. después tantos milagros, resucitó muertos, curó de enfermedades incurables en este mundo. Tenía don de lengua, porque era una cantidad de tribus, cada una con su dialecto. Donde él llegaba, todo el mundo le entendía el Sí. idioma. Imagínense. Bilocación también. Era un santo fuera de serie. Hizo Y llover trigo una vez que hubo una Impresionante. sequía. Una- No, y es una ocasión interesante eso. Cuento para que vean cómo era ese santo, ¿no? Él estaba en una de esas misiones en India que tenía que cruzar varios ríos, etcétera. También pasar a veces por el mar para ir a Sri Lanka, a otras islas. Estaba ahí y de repente estaba con el crucifijo que siempre lo llevaba, que era, digamos, su principal devoción. Y en esa tempestad el crucifijo se cae al agua. Entonces San Francisco queda súper perturbado. Perdí la razón de mi vida, que era ese Cristo que lo acompañaba siempre. Entonces reza pidiendo para que devuelva al Cristo. Cuando llega en la isla, ¿saben qué pasó? De repente apareció un cangrejito Se le trajo. con un Cristo atrás. Era el mismo Cristo. Impresionante. Y algo impresionante que eso quedó para la vida. Y hasta hoy en día, ¿no? En ese dicho lugar, los cangrejos tienen una cruz en la espalda. ¿En serio? Sí, en Curioso. ese lugar. Entonces San Francisco Javier era un santo impresionante. Pero el sueño de él era convertir China. Y es curioso porque Porque él evangelizó toda la costa de la Sí. India, llegó a que eran las Japón. colonias portuguesas, ¿no? Sí. No, él Y evangelizó una luego cantidad. Japón, y entró a la alta nobleza japonesa y todo se los ganó y empezó a convertir increíble. Bueno, los japoneses católicos que hay hoy en día. Gracias son- a él. Gracias a él, Exactamente. que son Sí. muchos. Y ahí quería ir Y a después, China. cuando él llega en Japón, piensa que era China. Entonces comienza a evangelizar todo. Aprendió el idioma rapidísimo también. Claro, exactamente. Porque, un paréntesis, pero era norma de los ignacianos, de los jesuitas, que era cuando una persona llegue en otro país con otro idioma, otro dialecto, otro lenguaje, tenía que hablar solo en ese idioma después que pasase un mes. O sea, pasó un mes, tenía que comenzar ya a hablar en ese idioma. Impresionante, imagínate. O sea, no podía hablar en su idioma materno, su ¿Sabía lengua que materna. era requisito para ser jesuita, ser inteligente? La persona no inteligente no era aceptada en la Curioso. compañía de Jesús. Interesante. Y si no es inteligente, que pide inteligencia que Dios le da, ¿no? Por eso. Pero ahí, curioso que... Claro. Bueno, entonces San Francisco Javier, el evangelizó Japón. Después de que se da cuenta, después de años, que no era China. Y el sueño de él era llegar a China. Y entonces se estaba concretizando el sueño. Él era joven, tenía menos de 50 años. Toma un barco ya después de haber evangelizado Japón, India, Oriente y rumbo a China.
con esa expectativa, con ese ardor, con ese ímpetu de conquistar más tierras para nuestro Señor Jesucristo, llega en una isla ya de China, pero no en el continente. Algunos dicen que fue Taiwán. Llega en la isla entonces, y justamente cuando este santo llega, le da una fiebre terrible, una enfermedad dolorosísima que tiene que quedarse en cama. Y se pasa 3 días en cama, con fiebres altísimas. Y es en ese momento que Francisco está en sus últimos momentos de vida. El bien teniendo al frente. Y curioso, porque él veía el continente, veía China. Y él murió viendo el continente, viendo a China. Como Moisés, ¿no? Que murió viendo la tierra prometida. Viendo el país que más quería evangelizar. Él también vio ese lugar ya. Y además él sabía, tenía claro que China, digamos, siempre ha tenido un cierto liderazgo en toda Asia, ¿no? Sí. Que si China se convertía, era toda Asia. Era su objetivo como misionero, era... Imagínense si China hubiese convertido, imagínense. Pues bien, pero ahora ya nos va el tiempo, entonces tenemos que acabar rapidito. Pero, y bueno, ¿qué pasó con San Francisco, no? Él fallece, y ¿qué es lo que sucede? Uno puede pensar, bueno, entonces, ¿cuál fue la recompensa? San Francisco, él muere. Y Dr. Pliny dice un comentario muy bonito, ¿no? Un comentario muy bonito justamente sobre ese acontecimiento que cualquiera diría. Imagínense el sufrimiento para un santo que pasó toda su vida evangelizando y llega y a ver su meta, su objetivo al frente suyo, pero no lo consigue realizar, que era evangelizar China. Y el Dr. Pliny da un comentario hermoso. Él decía que Dios amó tanto la alma de San Francisco, porque claro, evangelizando, él se santificaba cada día más. Y por así decir, Dios tuvo una ansiedad. Claro, Dios no tiene ansiedad porque eso... Pero por así decir, una metáfora. Sí. Dios tuvo una ansiedad de ya llevárselo. Impresionante. Y él prefirió el alma de una persona, de San Francisco, a la conversión de un país. Para que vean cuál es el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de nosotros y el deseo que Él tiene que seamos santos. Así es. Digamos, podemos imaginar cómo fue el juicio de San Francisco. Imagínense. Que él llega delante de Dios y no hay faltas. Y Dios, no como juez, sino como amigo, lo recibe como padre, como hermano, como amigo. Lo recibe, lo abraza y lo lleva para el cielo. Y esa es la muerte de los que esperan en el Señor. Exactamente. Yo quisiera, no sé si hay tiempo, pero antes de terminar un puntico que creo que es importante, que usted lo nombró ahorita de pasada. Claro que los oyentes asistiendo a estos podcasts de pronto... La tentación que el demonio les puede poner, no, tengo tanto pecado, estos muchachos aquí hablan, bueno, muchachos. Está joven. Hablando de santidad, de perfección, pero yo me conozco y yo estoy muy lejos de eso. Entonces puede haber como que una tentación de desánimo, ¿no? Decir, sí, muy lindo todo lo que hablan, pero yo no soy para eso. Entonces es muy importante tener claro cómo hay que ser santos, hay que buscar la santidad, hay que esforzarse. En fin, todo lo que hemos dicho, la puerta estrecha, hay que luchar contra los defectos, hay que evitar las ocasiones próximas de pecado, hay que rezar mucho, en fin, es una lucha, un combate, es como escalar una montaña difícil, hay que escalar la montaña, pero uno se resbala, se cae, se raspa, en fin, la cosa no es fácil y parece imposible, no parece, es imposible. Entonces es muy importante tener claro cómo uno no se salva, hay que esforzarse. Más o menos lo que San Ignacio decía, hay que hacer todo como si dependiera de uno. Entonces yo, si tengo que escalar la montaña, entonces voy a planear el alpinismo, voy a buscar el equipo y voy a empezar y voy a mantener el físico para llegar y voy a llevar un tanque de oxígeno. Uno toma todas las medidas para llegar a la montaña. Pero sabiendo que por mucho que se esfuerce usted no llega. Usted no va a tener fuerzas para llegar. Es por el mérito, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que nos salvamos, es por la misericordia de Dios, es por el amor que Él nos tiene y Él es el que nos cambia y Él es el que nos santifica y Él por su misericordia y por el amor que nos tiene y porque quiere llevarnos al cielo, porque Dios no nos quiere condenar. Dio su vida, mandó a su Hijo al mundo y murió y dio hasta su última gota de sangre porque Él quiere llevarnos al cielo, nos quiere salvar. Y una cosa muy bonita que es Pero Dios que te creó sin ti,
no te salvará sin ti. Exactamente. Ahí Entonces está. uno tiene que hacer todo el esfuerzo posible y si tiene debilidades y ya tiene un vicio por el cual ha luchado 20 años y no pudo, confianza, esperanza en lo que usted dijo, acudir a la mediación de Nuestra Señora y a esforzarse. Se cayó, se resbaló y Se cayó otra levanta. vez. Levántese y empiece otra vez a escalar. Lo importante no es haber llegado a la cumbre de la santidad. Lo importante es que la muerte nos coja escalando y queriendo llegar. Ese deseo es lo que Dios va a juzgar. Y Él nos llevará. Pasaron por un purgatorio, ¿no? Eso ya. Exactamente. Pero Dios es el que nos va a salvar. No somos, pero nosotros tenemos que esforzarnos como si Dios no existiera. Y sabe que yo creo que basta para terminar. Hay un hecho muy bonito, justamente en ese sentido, de la devoción a la Santísima Virgen, que San Alfonso de María Ligorio cuenta en su famoso libro Las Glorias de María. Él cuenta que una revelación Nuestra Señora se manifestó una persona y le dijo, yo tengo un montón, hablando de títulos, Nuestra Señora le decía, yo tengo un montón de títulos. Por ejemplo, la letanía de lauretanas que nosotros rezamos, la letanía de Nuestra Señora, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, ya Todo. digo, un elenco gigantesco de invocaciones de Nuestra Señora. Y ella decía, ¿sabe cuál es la que más me agrada? Evidentemente la mayor es la de ser Madre de Dios. Exactamente. Porque no hay nada más grande que ser la Madre de Dios. Pero decía, pero después de ese, de ser la Madre de Dios, ¿sabe cuál es el título que más me gusta con el cual me llamen? Y esta persona preguntó, ¿cuál? Es abogada de los pecadores. Impresionante. Lindo. ¿Sabe por qué? Porque decía, en cierto sentido y entre mil comillas, yo le debo el hecho de ser Madre de Dios, el hecho de ser la Virgen de las Vírgenes, etcétera, y tantos otros títulos. Yo le debo todo eso, entre mil comillas, pero tiene su lado verdadero, y es a los pecadores. Porque Dios me dio tanta grandeza, no fue para darme simplemente gloria, sino que me la dio para salvarlos a todos ustedes. Lindo, lindo. Ahí está. En el juicio particular, nosotros estamos acompañados de aquellas personas o aquellos seres a los que les fuimos muy devotos. Si nosotros tuvimos mucha devoción a Nuestra Señora, a San José, a un santo en particular, ese santo Nos va a estar acompañará. presente en nuestro juicio particular. El doctor Pino decía, bueno, para mí el doctor Pino es un santo, Para mí también. Para mí también. pero bueno, un hombre extraordinario. Y él decía, no, yo apenas me muera, yo lo primero que voy a hacer es buscar dónde está Nuestra Señora para ir a refugiarme debajo de su manto, Bien. por el temor del juicio Sí, de claro. Dios, ¿no? Entonces, esa es acudir a Nuestra Así es, Señora y la solución de todo. Entonces vamos a confiar en terminar su misericordia. con este podcast en ese sentido y pensar en lo que el doctor Pino decía, ¿no? En la vida no se mide tanto lo que se dio, lo que se hizo, lo que se consiguió, sino en cuanto la persona pensó en María. Ahí está. Entonces vamos a rezar a ella, pidiendo para que ella sea nuestra abogada en el día de nuestro juicio y también en toda nuestra vida. Entonces le pido el honor, hermano Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por en nosotros. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, ve, y la iglesia puso ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces muchas gracias a todos seguidores. Espero que les haya gustado este podcast. Salve María. Ave María. Salve María.